Hola, quiero hablarte acerca de la culpa. La culpa es para el agresor, así como es el dolor para la víctima. Y en este juego interactivo, porque juegan tanto el agresor como la víctima, papeles que se van intercambiando más de una vez. El agresor sufre la culpa por el daño que hizo, y eso puede venir inmediatamente o a veces no, a veces pasa más tiempo hasta que eso sucede. El agresor tiene culpas que van generándose más adelante, a veces cuando ya viene el juicio, la retribución de parte de la víctima o de los que defienden a la víctima. Nosotros vemos al agresor como el peor. Vamos a poner un ejemplo. La esposa insulta al marido, lo provoca, el marido responde con un golpe y entonces vemos al marido como el malo de la película, mientras también la esposa tuvo su participación. ¿Cómo se cura el dolor en la víctima o aún la culpa en el victimario? Y es con el perdón. El perdón es reparador. Y me dirás, pero ¿cómo voy a perdonar a alguien que me hizo tanto daño? Bueno, lo que sucede es que muchas veces la persona está repasando el acontecimiento en su mente una y otra vez. El agresor sigue estando en su mente. Por eso el perdón viene a ser cuando yo puedo sacar al agresor de mi mente, que puede estar en el pasado remoto o puede ser algo más reciente. Y entonces disfruto de la vida, puedo disfrutar de la vida. El perdón no siempre implica reconciliación, pero es sanador desde cualquier punto de vista. El agresor queda como rehén de la víctima, porque o hay una remisión y una absolución de la culpa y de lo que hizo. Puede ser que el culpable pueda retribuir de alguna manera, reparar. Pero si así no lo pudiera hacer, también existe el perdón de Dios. Lo hemos visto en personas que han acometido contra otro y han hecho un crimen. Sin embargo, cuando se dan cuenta, cuando lo interiorizan, reconocen y deciden cambiar, puede haber una sanación en esa persona y una transformación. Clay Nermor, junto con su esposa Ruth, establecieron una fundación donde combinan la psicología con la espiritualidad. Me siento muy identificado con ellos. E hicieron una encuesta y determinaron que hay 4 factores o experiencias que vive la persona que se siente culpable. Uno es el temor al castigo. El segundo es la falta de autoestima. Tercero, aislamiento y rechazo de parte de los demás. Y por último, el temor al castigo también y a la expectación, al juicio que se da en cuanto a esto. La culpa genera vergüenza, también genera inseguridad, se siente la persona perseguida y experimenta alejamiento de los hombres y de Dios. La culpa ata a la persona al pasado, es como una conciencia pretérita. Y existe una culpa social también, donde puede sobrevenir un aspecto jurídico, un aspecto moral y también teológico. Entonces, la culpa abarca todo eso. Identifiqué 4 tipos de culpa. Una es la normal, que sobreviene por haber hecho algo malo. La otra es la neurótica, donde la persona piensa que merece la culpa. Después está la tercera, que yo identifiqué como psicótica, que es cuando el individuo dice, esto me viene por haber hecho aquello otro. Supongamos una mujer que tuvo un aborto de joven, piensa que ahora perdió al hijo por culpa de eso. Y la existencial, que sobreviene por el estancamiento, cuando la persona no logra desarrollarse todo lo que hubiera querido. O cuando los demás también le dicen, tendría que haber, o en tal año, o tendrías que haber terminado tu carrera. Y en cuanto a la culpa, existe también la manipulación culposa, que por ejemplo los padres hacen con el hijo cuando le dicen, ay, si vos te portás así, yo no te voy a querer. O lo que hiciste me parte el corazón. Entonces después eso va generando culpa en el niño.
Y existe también la manipulación de parte de los hijos, cuando por ejemplo le dicen a sus padres, ay papi, no te preocupes, si no me podés comprar tal cosa, para mí lo más importante es estar contigo. Entonces después el padre se mata para tratar de regalarle lo que le había prometido al hijo. Seguramente lo que te va a importar mucho es cómo vivir sin culpas, cómo librarse de la culpa. Como te había dicho antes, el perdón es clave para esto, tanto para el que fue un agresor como para el que fue víctima. Existe el perdón humano que está relacionado con la restitución y también la reconciliación. Y el perdón divino que ya tiene que ver con sanación y algo muy importante, te va a gustar, libertad. Me gustaría que medites en estos pasajes, en estos textos que voy a ponerte a continuación. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. No te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis rebeliones. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.